Bienvenidos a la segunda temporada de su podcast favorito. ¿Con qué se come el marketing digital? Arrancamos con todo. Nat, ¿cómo estás? Hey, ¿cómo están? Yo muy bien. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo estás, Arit? ¿Cómo estás, JC? Muy bien, muy contento porque regresamos, amenazamos con volver y regresamos. Amenazamos y lo cumplimos. Lo cumplimos. Venos aquí. Ajá, estamos aquí contentos para aprender y compartir lo que nos va pasando. Exacto. Para esta segunda temporada les tenemos un par de anuncios importantes y que esperamos que puedan compartir con nosotros. El primero es que vamos a abrir una nueva sección que se va a llamar Marketing, Casos de la Vida Real. Para esta sección lo que vamos a hacer es que le vamos a preguntar a ustedes, toda nuestra audiencia, algún caso, duda específico que tengan, que les haya pasado, con el que estén lidiando, para contestar el podcast y que podamos no solamente ir con los temas que traemos planeados, sino además acercarnos un poco más a su problemática real del día a día, que es lo que a veces pues necesitan resolver de algún modo y no hay de dónde o cómo. Entonces vamos a iniciar esta temática, así que estén atentos a las redes sociales, tanto del podcast como de cada quien, porque vamos a estar lanzando algunas convocatorias para que hagan su pregunta y la podamos compartir y responder aquí en su podcast favorito. Y la segunda noticia es que además de esta temporada vamos a tener un par de colaboraciones. ¿Cuáles son? Sorpresa todavía, no les podemos decir todavía quién y cómo va a estar, pero espérenlas pronto, van a ser en los capítulos que siguen, para que aprendamos además no solamente de nuestra experiencia, sino de otras personas que también traen bastante que compartir. Y pues así arrancamos la temporada 2 y nos vamos a ir como gordo en tobogán. Atorados en el tobogán. Espero que no. Con mucha agua. Con mucha presión. Con mucha presión. Fíjense que el tema que les traigo hoy justamente salió tanto el tema como la idea de la dinámica de marketing, casos de la vida real, salió justamente de un comentario en redes sociales, justamente porque nos hicieron esta pregunta, que es un tema que me parece bien relevante y que sí lo quise abordar lo más pronto posible. El tema es: ¿con cuánto tengo que iniciar mis campañas, ya sea en Facebook, en Instagram, etcétera? Es un tema bien interesante. Buenísimo. Y creo que sí es un tema que sobre todo cuando vas a iniciar con campañas, pues está la duda de cómo se hace. Así que bueno, arranquémonos con esto. No es una pregunta fácil, ya que depende de muchos factores, pero vamos a intentar responderla a cabalidad. Ahora, para descubrir esto, necesitamos entender algunos temas. 3 específicamente: inversión mínima, cómo funciona la fijación de precios y qué es el ROAS. Comencemos por dejar algo bien en claro. Cada quien decide cuánto quiere invertir en las campañas. Es completamente flexible. Y esto nos lleva justamente al primer tema que hay que entender: la inversión mínima. En general, en Facebook la inversión mínima diaria es de $1 y de ahí para arriba. No puedes poner menos que eso, pero para arriba puedes hacerle todo lo que quieras. Aquí cabe hacer una aclaración. Hay diferentes formas de establecer y administrar este presupuesto o este gasto en Facebook. Lo puedes establecer como un gasto diario, que es de mínimo $1, o un gasto total de campaña. Además, puedes elegir cómo lo administras, si a nivel de campaña o a nivel de conjunto de anuncios. Ya sé que es un tema que suena complicado, no me quiero meter mucho en esto porque no es el objetivo de ese tema, pero el capítulo que entra vamos a hablar justamente sobre este tema, y además en el canal les vamos a dejar una explicación un poquito más a fondo de cómo funciona este para que lo revisen. Vamos a estar subiendo contenido extra al canal de YouTube para que este tipo de dudas un poquito más técnicas tengan forma de consultar el contenido.
Ahora, vámonos al siguiente tema, que es la fijación de precios. Otro tema bien interesante. La fijación de precios se hace por medio de pujas. Literalmente es una subasta en la cual compites con tus anunciantes para que tu anuncio sea el que se le muestre a la audiencia que segmentaste. Para esta puja o para esta competencia se toman en cuenta varios factores. De entre los factores que se toman en cuenta más importantes, vamos a hablar de unos pocos. Primero, el tamaño de tu segmentación. Es decir, cuando tú haces una campaña, tú puedes elegir tu segmento. Este segmento, entre más pequeño o detallado, es más caro. Y entre más amplio y general es más barato. Pero también es menos probable que realmente tengas conversiones o ventas o mensajes o algún resultado positivo. Porque no estás lanzándolo como si fueran flyers, ¿sabes? Así como en la calle acá echando hojitas que a nadie le interesan. Es algo así. Entonces es muy importante que tu audiencia esté acotada y segmentada a las personas que realmente te interesan. El otro factor que influye mucho en esto es el tipo de multimedia, es decir, qué es lo que estás lanzando. En general, es mucho más barato un anuncio de video que una imagen. Esto porque Facebook prefiere mucho más este tipo de contenidos porque son más dinámicos y llaman mucho más a la interacción que las imágenes. Además de que, bueno, las imágenes no siempre comunican de manera tan eficiente o lo suficiente información como para que sean realmente valiosos. Y esto va a afectar en el tercer factor, que es la calificación de tu anuncio. Según esto se vaya entregando, Facebook le va a dar una calificación de calidad, por decirlo así, que esto va a ir afectando qué tanto y cómo se entrega. La calificación va de 1 a 10. La recomendación es que si esa calificación está abajo de 5, mátalo. No te va a servir. Pero esa calificación, ¿cómo es? O sea, no. ¿Quién la pone en un Facebook algoritmo así? Pero ¿cómo? O sea, ¿en base a qué? ¿Con base a qué? Es un poco complicado saber eso. Realmente Facebook no ha liberado como específicamente qué es lo que está calificando. Solamente te dice, es una calificación basada en diferentes factores. Bueno, pero entonces aquí es importante. Está súper peligroso porque es prácticamente tirar tu dinero, porque es una ruleta. O sea, prácticamente para Facebook, o sea, es como si a Facebook le gusta, te califico bien y te voy a apoyar y te voy a mostrar bien. Y si no, no. Entonces más bien el paso sería como saber el contenido que vas a subir, o sea, el video que vas a subir, que tenga una alta probabilidad de tener una buena calificación. ¿Y cómo vamos a saber eso? Uy, ese es un tema, ¿no? Porque prácticamente estás diciendo, o sea, hay estos factores, pero si Facebook te califica mal, ya fuiste. Sí. Por eso hacemos lo que se llama prueba A/B. La prueba A/B significa que no vas a lanzar un solo anuncio. Siempre vas a lanzar cuando menos 2, 3 lo recomendado, y vas a testear, vas a probar cuál de esos anuncios está funcionando. Entonces, siempre con un presupuesto limitado. Perdón por tanta pregunta. A ver, para eso pero entonces, entonces mi presupuesto, supongamos que voy al presupuesto mínimo, que es $1. Ajá. Sí. $1. Entonces mínimo tengo que tirarle a $3 porque voy a aumentar. Porque tengo que hacer tres publicidades. No, puedes tirar $1 diario a las 3 al mismo tiempo. O sea, puedes tú presupuestar $1 diario, por decirlo así. Pero ese $1 diario se va a asignar a los 3 artes. Ajá. Entonces, lo que va a hacer Facebook es medir cuál tiene una posibilidad mayor de conversión. Ajá. Y entonces va a haber una etapa de aprendizaje que se le llama, que esa etapa es donde Facebook está viendo
cómo reacciona la audiencia a cada ese anuncio. Ajá, es decir, la forma en que Facebook lo decide no es arbitraria, sino es en relación a la reacción e interacción de la audiencia. Okay. O sea, no es que Facebook te diga, este no me gusta, que sí hay casos, pero eso es por las políticas de Facebook, eso es diferente. Okay. Sí, eso es por las políticas de uso y porque tiene reglas y porque hay pues tienes que seguir esas políticas porque ellos, es su plataforma y ni modo, te chingas, sigue sus reglas. Pero de ahí en fuera, como lo mide esto, es de acuerdo a cómo la audiencia interactúa con ese contenido, con ese anuncio, con ese arte. O sea, depende de eso. No es que Facebook te diga, tú no porque me caes mal, sino es, si a la gente no le gusta, lo va a comenzar a detener. Entonces el paso previo vendría siendo saberlo vender, o sea, prácticamente, ¿no? Sí, más bien sería como crear un buen arte, o sea, que lances, como dice Arid, que hagas una prueba, ¿no? O sea, incluso puede ser el mismo video, ya que comentaba que el video ahorita actualmente funciona un poquito más que las imágenes, porque también en algún momento lo que llegó a hacer Facebook es que si tú ponías una imagen y a esa imagen le ponías texto, o sea, era lo peor. Tu anuncio se te caía y no. Entonces, por eso es que ahorita lo que comentaría es que pruebes con un video, con algo más llamativo, algo más corto, y obviamente puedes probar con diferentes colores, con diferente copy, y es justamente cuando ahí entra lo que dice Arid, ¿no? Que hagas una prueba A/B, que incluso Facebook, cuando tú lanzas tu campaña de anuncios, te da como esta opción, ¿no? O sea, de que pongas esta prueba para ver realmente cuál es el que jala más y cuál es el que funciona más. Independientemente de esto, dentro de las estadísticas que te va a dar tu campaña, ahí es donde vas a tener ciertos indicadores donde justamente se va a ver reflejado lo que comentaría, cuál está teniendo mayor interacción, cuál realmente es relevante para la audiencia, y es cuando tú dices, bueno, ¿no? O sea, de estos 3 que tenía, mato y me quedo con estos 2, hasta que incluso puede llegar a haber ocasiones en las que te quedas solo con uno, porque ese es el que te funciona y es el que más posibilidades te está dando de realmente convertir. Sí. Exactamente. Y retomando un poquito lo que decía Ana del texto en las imágenes, no es que Facebook esté o haya estado peleado con el texto, más bien estaba peleado con la cantidad de texto. Desde hace muchos años había una limitación, te decía Facebook, no puedes tener imágenes con más del 20% de texto en la imagen. Hace algunos años, de plano era, no puedes. Si subes una imagen con más del 20% de texto, te lo rebotaba. Te decía, esto no, esto no, esto no, esto no. Con los años, esta regla se ha ido flexibilizando, ya no es tan pragmática. De hecho, incluso ahora ya ni siquiera te ponen esa limitación para que se apruebe el anuncio, para que se apruebe. Pero en términos de entrega y funcionamiento, sigue afectando. Si tu imagen tiene mucho texto, la entrega va a ser costosa, va a ser muy poca, va a llevar mucho tiempo, y lo más probable es que no te ni siquiera dará un resultado positivo. Entonces, sí es bien importante tomar ese factor en cuenta, que aunque ya no es mandatorio, sí es súper recomendable que tengas un porcentaje bajo de texto en tu imagen, y aplique también para videos, es decir, no llenes la pantalla de textos. Highlights, key points, cosas muy específicas, siempre privilegiando la comunicación visual. Okay. Te veo con dudas, JC. No, es que me quedé como pensando en mi contenido, o sea, mi contenido tiene mucho texto. Pero no lo pones en anuncios. No, o sea, justamente por eso, o sea, me quedé pensando así como, pues entonces mi contenido no sirve en Facebook, no me va a servir. No es que no sirva en Facebook, sino que tendrías que replantear la línea de diseño para pensar en hacer ads. Es muy diferente el tema orgánico al tema pagado, son súper diferentes. Sí, es lo que veo. Funcionan de maneras abismalmente distintas.
Sí, no, pero el chiste es saberle encontrar Combinar ambas. lado. Ajá, Sí, claro. porque el otro creo que es una cuestión de muchos factores, incluyendo la suerte también. ¿Cuál? El orgánico. Algo tiene que ver, claro, tanto como hace ratito hablábamos antes de entrar a la grabación, el contenido es el rey, es súper importante. El tipo de contenido que hagas va a ser determinante en cómo funcionan tus campañas y en general tu comunicación digital. Uh-huh. Sigamos adelante. Estos no son todos los factores, pero sí son los más importantes a tomar en cuenta para entender cómo funciona la fijación de precios, es decir, la subasta, de la que estamos hablando, para determinar ese costo que tiene hacer una campaña. Porque un mensaje, un inbox, te puede costar $1 o te puede costar 100 pesos, literal. O sea, no tiene un precio fijo, depende de todos esos factores para que ese precio sea establecido. Claro. Uh-huh. Entonces hay que ir jugándole con todos los factores y bien decía Jay-Z, parecía una ruleta, pero no, es un tema de probar y de testear y de ir encontrando cuál es la manera, cuál es la comunicación correcta. Y lo haremos después, tanto para esto, el tema de cómo hacer el ad, tenemos para esta temporada, vamos a ver lo que se llama modelo AIDA, que es el modelo de comunicación. Es un modelo algo viejito, pero que sigue estando vigente y sigue siendo muy bueno justamente para todo este tema de cómo atraer a tu audiencia. Entonces lo tenemos agendado posiblemente para el episodio 13, depende cómo hacemos con las colaboraciones, pero por ahí vamos a andar en estos temas. Último factor que hay que entender, ¿qué es el ROAS? ¿Alguien sabe qué es el ROAS? El retorno de inversión. Ese es el ROI. Es verdad. No, recuérdame. Hoy me tengo que marchar. Recuérdame. No, bueno, para darle un poquito de forma a lo que comentaba Nat, el ROI, el retorno de inversión, se le llama a cuánto me está regresando de dinero de acuerdo a mi inversión en un negocio, pero eso implica todos los gastos, todo lo que estoy pagando, implica todos mis gastos, de ahí cuánto regresa. Ese es el ROI. El ROAS se traduce como Return of Advertisement Spend, es decir, el retorno del gasto en publicidad. Es simplemente lo que me está retornando de publicidad, que es el tema que ahorita justamente nos atañe. Y se expresa de este modo. Por decir, si yo tengo un ROAS de 2, esto quiere decir que por cada peso que invertí en publicidad, recuperé ese peso y gané uno más. Okay. O sea, el ROAS siempre debe estar arriba de 1 para que esté a tu favor. Si tu ROAS está abajo de 1, quiere decir que no estoy recuperando ni siquiera lo que estoy invirtiendo. Entonces, ese es un punto bien importante. Como podrán darse cuenta, no es tan sencillo definir el presupuesto porque hay muchas variables en juego. Lo más real que puedo decirles es justo eso, va a ser variable de acuerdo a tu negocio, a tu giro, al momento en que se encuentra tu negocio, al presupuesto que tienes y a muchas cosas más. Pero lo que sí podemos hacer es darle algunos lineamientos guías para que entiendan cómo establecerlo de inicio. Les platico. Lo más estandarizado es que el presupuesto para marketing o para publicidad de una empresa cualquiera sea entre el 1 y 3% de tus ingresos. Recuerden que este gasto debe estar considerado desde tu planeación financiera, es decir, desde que estás planeando que si la renta, que si los insumos, que si la luz, que si el gas, que si sueldos, también tienes que tener considerado un gasto en publicidad. Es súper importante. Muchas veces un gasto que se quita
como pensando o asumiendo que no es tan importante, pero en realidad es ya es muy importante. Muy importante, muy importante. Muy importante. Yo creo que es de los temas más importantes, o sea. Totalmente, es tu megáfono para decir, hey, oigan, estoy haciendo esto. Justamente en el día Nat nos compartió un post en el grupo que tenemos del podcast de que los comerciantes de un mercado aquí local están pidiendo al gobierno capacitación justamente en temas digitales, porque todos los locatarios, nada más 2 tienen redes sociales y tienen formas de tomar pedidos en vía digital, y los demás están pues sin armas. Y pobres, la verdad es que sí, no, está cabrón. Sí, justo, y parte de esto tiene que ver muchísimo con lo que incluso llegamos a comentar la temporada pasada, que la cuestión de la pandemia y todo lo que se vino, o sea, literal fue, le entras al marketing digital, le entras a esta onda o mueres, y real, o sea, es algo que ellos mismos se están dando cuenta de que lo necesitan. Sí, y totalmente. La cosa es de que le piden ayuda a gobierno, que gobierno pues no sabe. Pues es que no se trata de que sepan, o sea, porque finalmente como cualquier empresa, o sea, no tienen la obligación de conocer alguna certificación específica. Contratas a una empresa externa de capacitación que te ayude con esos temas, ¿sabes? Que no lo van a hacer. Probablemente sí lo hagan, ahí la cosa va a ser qué tan bien o qué tan mal les enseñen. Bueno, sí, o sea, hablo a alguien profesional, ¿no? O sea, claro. A eso es a lo que me refiero. Sí, porque entonces, además, la verdad está difícil para ellos, para en general todos. Entonces, y más, por ejemplo, este podcast, paréntesis, este podcast revela mucho, ayuda mucho. A veces podemos, más bien, a veces Arid es un poco técnico, pero la verdad es que es mi pecado eterno. Es una buena, muy buena información y valiosa información, y deberíamos de tener más acceso a esta información, ¿no? Así como muchas veces nos quejamos de que no, en vez de que me enseñen tal cosa en la escuela, enséñenme de finanzas, enséñenme de marketing digital, enséñenme a bailar cumbias. Impuestos, o sea... Sí, es que es una realidad, o sea, sales al mundo real y declaración de impuestos, ¿qué es eso? ¿Qué es el IVA? ¿Qué es el SR? O sea, estamos en blanco en eso. No, y es horrible. Sí, es espantoso. Y ahorita en esta situación, justo es lo que dijo Nat, o sea, ya lo habíamos mencionado, si no estamos en lo digital, no hay camino. No, está bien. No hay camino. Está bien difícil. No hay camino, o sea, la circunstancia que cada país tiene en Latinoamérica es muy similar y parecido, pero realmente si no se está por lo digital y que ya se quedó, sí, que ya venía desde antes. Pues yo todavía me acuerdo que hace algunos años decían, es que el futuro es lo digital. Todavía antes de pandemia ya comenzó a cambiar eso. Decían, es que lo digital ya es lo de hoy, ya es el tema, un tema bien importante. Y ahorita se volvió, es el camino. O sea, obviamente no ha muerto la publicidad tradicional ni morirá el marketing tradicional, pero se ha vuelto un must en cualquier planeación de publicidad. O sea, está... Al menos este año todavía va a estar con todo lo digital, o sea, al menos en este país. Y ya no va a cambiar eso, ¿eh? Esto ya se va a quedar así. Esto ya va a mantenerse como la constante normal. Sí, y todos, todos, sí, sin importar quién eres, se están metiendo a lo digital. Sí, súper importante. Bueno, retomando el tema que traíamos de los presupuestos, les comentaba que es entre el 1 y 3% de tus ingresos. Sé que esto no es posible y este método no es aplicable para todo el mundo, porque hay negocios de muchos tamaños, tanto micros, pequeños, medianos, que no pueden a lo mejor darse ese lujo de establecer un porcentaje de tu planeación anual, porque muchas veces ni siquiera la tenemos, porque ni siquiera sabemos si vamos a llegar al año, ¿sabes? Claro. Y aquí es justamente donde vienen lo importante. Hay que destinar en todo caso un presupuesto mensual. Este presupuesto mensual recomendable debe de ir mínimo desde los 1,000 pesos en un mes.
Y estoy hablando de, me fui súper bajito. Sí. Cara de meme de Pikachu, ¿viste? Y espérate, porque lo que yo realmente recomendaría es que el muy mínimo sea de 4,000, de 4 a 6,000 mensuales. No manches, o sea, hay negocios que no generan eso, jamás. Lo sé, por eso fue vámonos con 1,000 primero. Y la razón de esto es bien sencilla. Debes de tomar en cuenta que la relación de gasto-ganancia no es lineal. Uh-huh. Es decir, digamos que en tu mes completo de ventas por publicidad tienes un ROAS, un retorno de inversión por publicidad de 3. Es decir, por cada peso que invertí, gané 2 más. Uh-huh. Pero esto no va a ser real del primer día. Uh-huh. Es decir, va a suceder que al principio tu inversión va a ser mayor a tu retorno antes de lograr ese retorno de 3 o antes de estar ganando justamente de 2 pesos por cada peso. ¿Cuánto tiempo más o menos es esto? Lo recomendable para que realmente tengas una medición real son 3 meses para que se estabilice. Al final del primer mes ya tienes que estar arriba de tus números, arriba de 1. El primer mes. Ajá, el primer mes. Para que tengas un retorno que realmente te esté conveniendo, es aproximadamente a los 3 meses. Okay. Súper importante. El primer mes no puedes estar perdiendo, porque nadie tiene dinero para darse el lujo de estar perdiendo dinero para empezar. Y aquí es donde entra un tema bien importante, que es todo el tema de optimización de campañas y lo que hablamos de las pruebas A/B, por ejemplo. Eso es parte de optimizar una campaña. O sea, es $1.50 por día, hablando de 1,000 pesos al mes. O sea, al día tienes que gastar $1.50. Aprox. No se recomienda menos, justamente por varias razones. Una, si gastas demasiado poquito, lo que va a pasar es que ese presupuesto se diluye. O sea, el mínimo no, que sería $1. O sea, el mínimo no al mes. Sí, porque se diluye y deja de dar resultados, porque tomen en cuenta esto bien importante. De por sí, ya en años pasados hacia acá, se iba encareciendo mucho el tema de digital. Quien piense que hacer marketing digital es barato, déjenme de una vez decirle, está en un error. No es barato, no es fácil, no es un tema para Sovereignty Manager. Es un tema que requiere conocimiento. Talacha. Por eso hacemos esto, para que no se metan a lo tarugo, a los madrazos, porque les va a salir caro. Entonces, hay que ir aprendiendo ese tipo de cositas. Más caro. Es que es justamente el punto. Sale caro cuando no hay un retorno. Cuando lo que estás invirtiendo te hace ganar, ya no es caro. Exacto, porque se paga. Ajá, puede ser en su momento costoso, si quieres verlo así, pero no es caro, porque te está retornando tu inversión, que es lo que estás buscando, a fin de cuentas. Entonces, es un tema de ir incrementando poco a poquito ese presupuesto. En aproximadamente el capítulo 4 de esta temporada, justamente vamos a hablar de optimización de ads. Como verán, ya tenemos planeada toda la temporada de cómo se hace este proceso de optimización de maneras muy sencillas para que vean más o menos cómo tiene que ir. Y sobre todo, más que optimización, es enseñarles cuáles son los puntos clave en los que tienen que poner atención, para que sepan si este número está abajo de esto, hay que hacer o matas o cambias. Si el número está arriba de esto, síguele, porque eso va a darte retorno en el tiempo. Es un tema que tenemos que trabajar un poquito más, entonces lo tomaremos con calma en otro capítulo. Retomando el tema de presupuesto, tienen que pensar en un periodo de 3 meses, como les decía, para que el retorno que quieres es el que tengas. Acabando esos 3 meses, tienes que tener un ROAS del 4 o 5 cuando menos.
Es decir, que por cada peso que tú estés invirtiendo, tienes que estar ganando cuando menos 3 pesos o 4 pesos. Sí, es raro que diga 4. Que sí, 3 o 4, pero es porque este es el de inversión. Claro. Sí, el de inversión así, son 3. mira, así. Sí. Por este de inversión, sí, ganes 3 o 4. para que llegues a 5. Es que es romano. Es que todavía venimos contaminados del sexenio pasado. Sí, ya saben cómo es esto. Entonces, tengan en cuenta que todo eso de hacer anuncios en Facebook o en cualquier plataforma, no se trata de encontrar o de hacer un anuncio y que vas a vender millones con ese anuncio de tu primer intento. No. Se trata de optimizar, de encontrar cuál es el que funciona, es intentar, probar, y poco a poco vas a llegar a ese resultado que quieres. Pero recuerda, no es magia. Si fuera magia... Chamba. Sí, es chamba. La verdad es que es chamba tanto en orgánico como en anuncios de pago, es chamba, y hay que invertirle tiempo, hay que estar midiendo. Una recomendación extra esto: cuando inicien campañas, inícienlas con el presupuesto mínimo. Porque lo que tienen que encontrar primero es qué anuncio funciona. Ya que identifiquen uno que esté funcionando, entonces sí, a ese anuncio le metes un poquito más hasta que te regrese, y lo que te vaya regresando se lo vas metiendo. ¿Sí me explico? Sí. En resumen, es muy flexible el presupuesto que tienes que meter. Puedes meter el presupuesto que tú tengas. Es recomendable comenzar como muy mínimo con un presupuesto de 1,000 pesos mensuales, y eso lo vas a ir asignando a lo largo del mes, siempre comenzando con el mínimo, teniendo cuando menos 3 anuncios diferentes, y vas a probar cuál de esos 3 es el que funciona. Y a este que funciona es donde le vas a meter el resto del presupuesto, sin exceder de ese presupuesto que tienes y sin gastar más de lo que tienes. Tienes que procurar que te vaya retornando. Ya que te vaya regresando, entonces sí, ahí le vas metiendo. Pero nunca tienes que meter más presupuesto del que puedes pagar, del que tienes y del que te está regresando. Y también con la consigna de que recuerden que es un tema de tiempo. No es un tema de un día a otro. Incluso los mismos especialistas de Facebook, desde Facebook, que ellos recomiendan que una campaña tiene que funcionar cuando menos 7 días para que los resultados que ves son reales. Si la quieres medir de un día a otro, ellos mismos dicen que eso no sirve, que no te está dando ningún dato fiable. Justamente la parte del tiempo, creo que es algo súper importante, porque luego muchas veces creo que dices, bueno, no tengo los 1,000 pesos, pero ¿en cuánto tiempo, no? Claro. O sea, ¿cuánto lo dejas? Si se lo pones en el anuncio, si se lo pones en toda la campaña. Justamente como esa parte creo que es muy importante que podamos compartirla y que quede muy clara, porque incluso creo que a muchos primerizos, y a mí me llegó a pasar, que literal, o sea, ponías el dinero y se te iba como agua, y en 3 días ya no tenías nada, y era como de, ¿qué me está pasando? O sea, y no tenías nada. Justamente por eso es lo que les comentaba de administrar el presupuesto. El que tengas 1,000 pesos por un mes no quiere decir que me voy a gastar 1,000 pesos en 3 días. Quiere decir que voy a administrar esos 1,000 pesos para un mes, y tengo que ir administrando cuánto podré ir gastando por día. Conforme ese presupuesto vaya regresando, vaya dándome una ganancia, entonces puedo tal vez reajustar ese presupuesto, pero no antes.
Por supuesto es recomendable que tengas en las manos 2,000 pesos para decir voy a poner esto en un mes, pero tampoco es imperativo que sea así. Puedes pensar que los tienes y los vas administrando de acuerdo a cómo va regresando la inversión. Ok. Es como una tarjeta de crédito. Ponle tú. Sí. Puedo con la tarjeta 1,000 pesos, que sé que los puedo pagar. A lo mejor no ahorita, pero en 2 quincenas, pon tú, ¿no? 3. No quiere decir que no los tenga, sino que no los tengo ahorita, por decirlo así. Pero sí sé que lo puedo cubrir. Y conforme voy pagando mi deuda en tarjeta de crédito, me voy endeudando más, porque así somos, ¿no? Básicamente. Ahora, para cerrar todo este tema, sé que a lo mejor me fui un poquito técnico y a lo mejor dije algunas palabras que no son demasiado claras, algunos términos un poquito complicados. Avienten, echen las preguntas, echen las dudas y vamos a intentar dejarlas lo más claras posibles. A mí me quedó todo muy claro. No sé. Como que no te creo. A mí me quedó seguro. A mí me quedó todo muy claro, pero obviamente ya la hora de la práctica es como lo complejo, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas es, ok, yo pruebo con mis 3 pruebas, mis 3 comerciales, mis 3 anuncios, mis 3 ads. Sí. Pero, a ver, por ejemplo, una pregunta importante. ¿Dónde yo veo que me funciona? Ok. Para responderte eso, te voy a platicar cuál es mi objetivo secreto de esta temporada. El objetivo secreto de esta temporada es que para cuando acabemos esta temporada de 10 capítulos, no solamente seas capaz de poner una campaña, sino justamente de medirla, que es la parte importante. Y los temas que tengo planeados para esta temporada van total y completamente encaminados a eso. Por eso comenzamos con este tema de con cuánto inicia una campaña. El capítulo siguiente va a ser de administración de gasto. Lo que dijo Nat. Exactamente, cómo lo administro. El capítulo después de ese va a ser el modelo AIDA, que es cómo hago mi anuncio específicamente. Ahora, ¿cómo mido ese retorno? Que es una excelente pregunta. Cuando hacemos una campaña de anuncios, hay algo que se llama el administrador de anuncios, ya sea que lo hagas desde tu perfil, desde la fanpage o desde el Business Manager, y después te diré un poquito más a fondo qué es eso. Y cada campaña que tú pones te va marcando cuánto va gastando. Ese gasto además te dice cuántas impresiones tiene, cuánto alcance tiene. Nat, ¿cuál es la diferencia entre impresiones y alcance? Impresiones es el número de veces que sale tu anuncio. Así, pas. O sea, es como regresando como a la comparativa de flyer, así, literal. Como los flyers que avientas, ¿no? Y el alcance es el número de personas a las que les llegó realmente ese anuncio que tú lanzaste. O sea, y que no agarraron el flyer y lo aventaron a la basura, sino que de una u otra forma, como ponerlo de esa, o sea, como retomando ese ejemplo del flyer, pues sí lo vieron, ¿no? O sea, o sí lo leyeron. Más o menos ese es como el alcance, el número de personas únicas a las que les llegó ese anuncio. Creo que será más bien al revés, pero creo que será más claro con un ejemplo de revistas. Bueno, una revista hace un tiraje de 1,000 ejemplares, por decir una cosa. Pero de esos 1,000 ejemplares, no todas se venden en puestos de periódicos. Bueno, cuando había puestos de periódicos, ¿sí? O cuando se podía repartir revistas. Muchas de esas revistas van a consultorios, van a restaurantes, van a puntos donde muchas personas ven esa publicación. ¿Sí me explico? Esas son las impresiones, porque además una sola persona puede ver esa revista 2-3 veces.
digamos que yo soy muy fan de ir al dentista por alguna razón. Entonces voy una vez a la semana porque ¿Te gusta la dentista? ajá, punto. Y siempre que estoy en sala de espera estoy leyendo la misma revista. Cada vez que veo esa revista, eso es una impresión. Entonces, yo, una persona, alcancé 1, tuve 4 impresiones. Ok. Es decir, una persona puede ver más de una vez una revista o un anuncio. Entonces, las impresiones son el número total de veces que es visto. Pues también importa, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, también por eso lo marca impresiones, alcance y resultados. Y los resultados depende del tipo de campaña que hagas. Aquí lo importante, por ejemplo, cuando hacemos campañas para un e-commerce, es muy fácil medirlo, porque mismas campañas de Facebook te están diciendo cuánto están ganando por los anuncios. Pero la realidad es que no todo el mundo tiene un e-commerce. ¿Cómo puedes saber esto? Bien fácil. Por decir, tú mandas una campaña para mensajes. Entonces, de esta campaña, tú obtienes, por ejemplo, en caso de JC, de esta campaña de mensajes, tú ganas 2 alumnos. Por decir una cosa. Uh-huh. Y digamos que la mensualidad de cada alumno es de 500 pesos, por dar un ejemplo. Uh-huh. Tú invertiste en tu campaña de inbox, vamos a decir 400 pesos, por decir un ejemplo. Uh-huh. Esto quiere decir que tu ROAS, tu retorno de inversión, es de 1.1, 1.2, por ahí. Uh-huh. Es decir, ya ganaste de esa inversión que tú hiciste. Uh-huh. Pero además, en tu caso, este tipo de clientes, eso es lo que se llama LTV, que es Long Term Value. Y ya se quedan. Ajá, porque no es un mes, o sea, se quedan. Sí, o sea, mínimo se van a quedar 2 meses. Exacto. Mínimo 2 meses, entonces ya no son 1,000 pesos, son 2,000 pesos por 400 de inversión. Uh-huh. ¿Sí me explico? Así es como mides justamente tu retorno de inversión. Uh-huh. O sea, tienes que tener claro cuánto gastaste en esa campaña y cuánto te está regresando de esa campaña. Uh-huh. Incluso pudiste gastar en la campaña 1,000 pesos por 2 alumnos, pero aún así sigues ganando. Uh-huh. Sí. Y sí, no, yo siempre he dicho, si ya con me llega un alumno, está cool. Sí, claro. Sí, porque no es nada más un mes, o sea, como dices bien, mínimo 2 meses, y de ahí se puede ir para el real, o sea, sí, claro. Si se quedó un año, pues ya le sacaste un montón. Un montón, justamente. Entonces es bien importante tomar eso en cuenta. Recuerden que es más caro adquirir un cliente que conservar un cliente. E incluso estaba escuchando un caso de una empresa, me parece que española, de tarjetas de crédito, que el lead, la conversión a cliente la traían arriba de creo que los 100 euros, una cosa así, carísimo. Y decían, no importa, porque yo me voy a tardar en recuperarme en el retorno, me lleva 1 año. Pero después de ese año, todo es ganancia. Claro. Obviamente son personas que tienen el capital para hacer ese tipo de apuestas a largo plazo, ¿no? Que no es el caso de la mayoría. Exacto, no es el caso de la mayoría. Por eso es que insisto en este tema de tienen que revisar de que al final de un mes que llevan esas campañas tengan retorno y que no lo metan todo de golpe. O sea, vayan midiendo uh-huh. ese retorno y conforme retorno entonces lo metes, no lo vayan a meter así de le voy a meter 3,000 pesos en 3 días, no. Es ahorcarte. Porque aparte, bueno, hay otro tema con eso de meterle en poquito tiempo que vamos a revisar en otro tema. Tenemos como breviario, la teoría es que se ocupan de 5 a 11 impactos para conseguir una venta. No lo dudo, sí.
Entonces no vas a hacerlo en 3 días. Hay que tener toda una estrategia de cómo vas a lograr estos 5 impactos. Como verán, es súper divertido e interesante. ¿Alguna pregunta, alguna duda que haya quedado un poquito ahí como en el aire, algo que les haga ruido? No, yo estoy bien. Yo me quedo pensando mucho, porque yo ahorita estoy como en el otro lado. Yo ahorita estoy en lo orgánico, totalmente, ¿no? Entonces, al final de cuentas sí lo empiezo a relacionar, pero y me hace mucho sentido también, porque por ejemplo, pues, no sé, yo de mi contenido debo de tener, no sé, 150 videos, 200 videos, ¿no? Y yo ahorita ya ahorita que hay un retorno de ganancia, por decirlo así, yo ahorita ya no sé un video cuántas personas me trae, porque realmente me están llegando están circulando muchos videos, pues a lo que voy. Es que es como ya si no es fueran un video. Muchas campañas. Algo así, es que funciona diferente porque ya no hablamos de por un video, es por estrategia. Ah. Ok. Ahí se mide de otra forma. Y ahí habrá que medir ya el impacto que está teniendo la estrategia en cuanto a conversión por seguidores, por engagement, una serie de números que se miden de otro modo, distinto. Que como todo, o sea, siguen sin ser económicos. O sea, ¿cuántos videos tuviste que hacer? Hablas de 200 videos para que eso retorne. Eso habla de muchísimo tiempo, muchísimo esfuerzo, muchísima constancia para que eso funcione. Claro. Sí, justamente es lo que replicas en los anuncios, porque con un solo anuncio puedes replicar este comportamiento así. Es más o menos como el símil. Sí, claro, voy entendiendo. Interesante. Vaya. Ya veo. Ahora entiendo por qué está funcionando. Sí, porque es un chingo de trabajo. O sea, finalmente toda la chamba está pagando. Sí, al final de cuentas. Claro. Y siempre es así. Ya veo. Entonces, bien como lo dijimos en algún video, no sean quitados. Si ven que no jala al principio, es normal. Hay que echarle galleta, hay que echarle ganas, constancia, esfuerzo, dedicación y tiempo, y va a jalar. Y ahí sí es la prueba evidente de eso. Coco, echarle coco. No funciona esa estrategia, vamos para el otro. Que es lo mismo. Exacto. Que justamente prueba A, prueba B. Exactamente. Perfectísimo. Pues si no hay más dudas, si se sienten satisfechos con la información de hoy. Yo creo que sí. Sí, la verdad es que estoy ansiosa por el siguiente capítulo. La verdad es que la cuestión de la distribución del presupuesto, el tiempo y esto sí es muy, muy interesante y es muy importante. Entonces, allá vamos. Perfectísimo. Muy bien. Entonces, nos despedimos de este primer capítulo de la segunda temporada. Bueno, capítulo se lo vamos a dejar para que no haya confusión. Segunda temporada de Con Queso como el Marketing Digital. Recuerden, manden sus preguntas para la nueva sección de Marketing Casos de la Vida Real. Tendremos colaboraciones esta temporada y esta temporada les prometemos que terminando van a ser capaces de implementar una campaña pagada en Facebook o Instagram sin el mayor problema. Estaremos subiendo contenido a este canal de YouTube para hacer un poquito más fácil todo este camino y que podamos aportarles mucho más en este tiempo que se necesita. Nada, ¿algún mensaje final? Pues nada, no se pierdan esta segunda temporada, va a estar muy interesante. Les vamos a enseñar, como bien ha dicho Arid, a hacer su propia campaña que realmente funcione, con tips reales que de verdad les van a servir muchísimo. Escríbanos en las redes, por favor déjenos todas sus preguntas, sus dudas, comentarios, que la verdad es que al final esto es para que más personas sepan con qué se come el marketing digital. Así que escríbanos. JC. Súper bien, pues también emocionado, principalmente por todo esto de saber realmente cómo
pues cómo venderte, ¿no? O sea, ya así ya en mucho más claro, o sea, este medio pagado, porque al final de cuentas sí es un dinero que tenemos que invertir, pero saber invertirlo, saber manejarlo, saber cómo hacerlo, ¿no? Y es algo que no sabemos y que difícilmente se aprende así como que muy sencillamente, ¿no? O sea, es experimentando y también con una buena guía. Entonces, está cool. Contento. Excelente. Entonces nos despedimos, nos vemos la próxima semana con otro capítulo más de su podcast favorito, Con qué se come el marketing digital. Bye bye. Bye. Bye, síganos. Bye bye.